Ok, jóvenes, mire, sean bienvenidos a esta sesión de clases virtual en la cual nosotros vamos a trabajar, vamos a estar abordando el aspecto de lo que son los subprogramas, ¿sí? Y para eso vamos a hacer uso de la guía que es autoría del profesor Frendi y es bastante práctica para explicar estos aspectos de subprogramas. Antes de entrar de lleno acá con respecto a la guía, les comento que la programación se fundamenta en estilos de programación. Dentro de los estilos que se destaca con respecto a esto está la programación estructurada, que es aquella que se basa en las estructuras de control secuenciales, selectivas y repetitivas. Esas tres estructuras que les acabo de mencionar, nosotros las hemos abordado hasta los momentos. Hemos abordado las estructuras secuenciales, que es lectura, escritura, asignación, ¿sí? Y invocación de programas. Las selectivas, que son las estructuras if, eh, las selectivas simples, las selectivas dobles y las selectivas anidadas. Y las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas son aquellas que son las condicionales, repita mientras y repita hasta, pero también está la repetición indizada, que es la repita para. Entonces, esas estructuras que yo les acabo de mencionar forman parte de la programación estructurada y es un estilo de programación. Ahora vamos a entrar con el otro estilo de programación, que es la programación modular. Esa programación modular hace uso de las estructuras que nosotros vemos en programación estructurada, hace uso de las estructuras secuenciales, selectivas, repetitivas, pero se enfoca en particionar un problema grande en subproblemas y a la vez esos subproblemas pueden ser clasificados en otros subproblemas. Y esa división puede continuar hasta yo ejecutar la división más elemental, ¿sí? La división más elemental en la cual la tarea ya no se pueda simplificar en otra subtarea. En ese sentido, nosotros vamos a hablar, la programación modular está enfocada en módulos y cada módulo es llamado un subprograma, ¿sí? Y cada subprograma ejecuta una tarea en particular. Bueno, en ese sentido, la programación modular, nosotros vamos a desarrollar este esquema que está acá o vamos a abordar esta guía que está acá, ¿sí? Entonces, los subprogramas y los clasifican en funciones o procedimientos en Pascal, porque en otros lenguajes de programación ya esto está un poquito más desarrollado o desarrollado bajo otro enfoque, ¿verdad? Los subprogramas, leo acá, ¿sí? Son programas independientes que resuelven tareas específicas, siendo invocados desde el bloque de sentencias ejecutables del programa principal o desde otro subprograma. Su definición y contenido se realiza dentro del bloque declarativo antes del begin de inicial de un programa. Los subprogramas, aquí hay algo que destacar, que son programas independientes. ¿Independientes en qué sentido? Que la funcionalidad de cada subprograma no va a afectar el funcionamiento de otra, salvo que otros subprogramas dependan del valor que arrojen un subprograma en particular. Entonces aquí se hace una especie de tabla comparativa entre dos tipos de subprogramas. Tenemos los subprogramas funciones y tenemos los subprogramas procedimientos. Esto es muy enfocado en lo que es el Turbo Pascal. Turbo Pascal hace mención a los subprogramas como funciones y procedimientos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las características y al final, cuando lleguemos acá a este paso, vamos a determinar en qué se diferencia una función de un procedimiento, ¿sí? Las funciones se invocan, ¿sí? Des en cuenta que cuando yo estoy ejecutando un subprograma, yo tengo que llamarlo, ¿sí? Y ese llamado es lo que se llama invocación. Las funciones se invocan escribiendo su nombre dentro de una expresión, siendo tratadas como variable y pueden estar seguidas de una lista de identificadores separados por coma. Aquí hay un ejemplo de cómo se llama una función, ¿sí? Aquí están llamando a una función calcula que tiene y su 1, y su 2, y su 3, y su n parámetros,
¿sí? Y eso está almacenado en un identificador. Yo me adelanté, esto hasta por los momentos lo vamos a llamar identificadores, ¿sí? Y esa función, el valor que arroja esa función, se está almacenando en un identificador que se llama P, ¿sí? Entonces, en este caso calculas el nombre de la función, este conjunto de identificadores recibe el nombre de parámetros, pero a su vez los parámetros nosotros los vamos a identificar en parámetros actuales, parámetros en estos casos son formales, aquí hay una, sí, estos son los parámetros actuales, ¿sí? Y también lo voy a diferenciar de aquellos parámetros que son parámetros formales. Los parámetros actuales son aquellos que intervienen cuando yo llamo a la función. Eso lo vamos a ver más adelante en la guía, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que quiero destacar acá por el momento es el hecho de cómo se invoca o cómo se llama a una función, ¿sí? Voy con el otro aspecto de los subprogramas, que son los procedimientos. Los procedimientos se invocan escribiendo su nombre en una forma directa y puede estar seguida de una lista de identificadores separados por coma. Por ejemplo, aquí se está invocando o llamando al procedimiento que se llama proceso, que similar al caso anterior, tiene n identificadores que ya sabemos que son los llamados parámetros actuales. En este caso, proceso es el nombre del procedimiento y los parámetros actuales son estos que están acá. ¿Sí? Ok, ya sabemos cómo invocamos una función y cómo invocamos un procedimiento. Una función la voy a invocar declarando un identificador y asignándole el nombre de la función al identificador. Al procedimiento no lo tenemos que hacer de esa manera. El procedimiento nosotros lo invocamos simplemente escribiendo su nombre con su lista de parámetros, que en este caso son parámetros actuales. Las funciones, ¿sí?, se utilizan cuando se requiere el cálculo de un solo valor y debe ser de tipo simple. Y aquí ya hay algo medular que me va a identificar cuándo yo voy a utilizar una función, ¿sí? Voy a utilizar una función cuando el valor que arroja ese subprograma, que es una función, es único y es de tipo simple, ¿sí? El resultado debe regresarse almacenado en el identificador usado como nombre de la función, tal cual está acá. Esto es una función que se llama calcula y el valor que arroja esta función, que es uno solo y es de tipo simple, va a estar almacenado en el identificador P. De manera que si yo quiero usar el valor de la función, solamente voy a estar manipulando este señor que está acá. ¿Estamos claros? Ok. En el caso de los procedimientos, se utilizan cuando se requiere el cálculo de uno o más valores simples y o estructurados. ¿Sí? Voy a agrandar esto un poquito más. Simple o estructurado. Incluso en algunos casos puede que no regresen resultados. Los resultados regresan almacenados en los identificadores usados como parámetros o identificadores globales. Ahora, en este caso, cuando yo quiera utilizar un subprograma que requiere más de un valor o incluso un valor estructurado, por ejemplo, yo quiero un subprograma que me lance o que tenga como resultado un vector ordenado. Bueno, entonces yo voy a utilizar un procedimiento. Yo quiero un subprograma que me arroje la edad promedio y la estatura promedio. Bueno, yo voy a usar un procedimiento porque requiero de más de un valor simple o un valor estructurado. Entonces, fíjense que la condición sine qua non que me identifica una función o un procedimiento es en el número de resultados posibles que va a obtener el subprograma. Si yo quiero que el subprograma me arroje un solo valor, puedo utilizar una función. Si yo quiero que el subprograma me arroje más de un valor o un valor estructurado, y entiéndase por valor estructurado un vector o una matriz, bueno, en ese sentido yo voy a utilizar los procedimientos, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo invocar una función, cómo invocar procedimientos, ¿sí? Y sabemos también cuándo utilizar una función y cuándo utilizar un procedimiento. Y aquí está el llamado desde el punto de vista del diagrama de flujo, ¿sí?, de cómo se llama, cómo se esquematiza cada uno de los casos. Fíjense que para yo llamar a una función es un rectángulo, una especie de rectángulo con dos barritas laterales,
¿sí? Y adentro voy a escribir el identificador que va a almacenar el valor de la función y ahí simplemente eso va a ejecutar como un subprograma una función. En cambio, en un procedimiento es como esta especie de rombo, ¿sí? Donde arriba voy a colocar el nombre del procedimiento y abajo voy a colocar la lista de parámetros actuales, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo se identifica una función de un procedimiento. Ahora bien, aquí hay una especie de esquema en Pascal, ¿sí? Donde nosotros vamos a tratar de identificar algunos aspectos importantes de lo que son la parte de los subprogramas. Fíjense que esto tal cual como está acá, esto es un programa en Turbo Pascal y no escapa nada de lo que nosotros hemos visto. Tiene una cabecera, un bloque declarativo y dentro del bloque declarativo están las funciones y los procedimientos y aquí está el cuerpo, lo que llaman el cuerpo del programa, ¿sí? Veamos. Fíjense que en este caso hay un tipo de datos un tipo de datos que es personalizado, un tipo de datos llamado bet, que es un array desde 1 hasta 5 de enteros, y hay un tipo de datos que se llama mat, que es un arreglo de 5 filas por 5 columnas de enteros. Yo estoy declarando dos datos, o sea, estoy creando dos tipos de datos, un tipo de dato llamado bet y un tipo de dato llamado mat. Este bet es un vector, ¿sí? Y este mat es una matriz. Aquí hay unos errores de tipeo, porque los arreglos, tanto vectores como matrices, no se determinan con paréntesis, sino con corchetes, ¿sí? Bueno, creo dos tipos de datos, un dato tipo dato bet y un tipo dato mat. Bet es un vector y mat es una matriz. Y tengo los valores sencillos acá, ABC, X, LXZ y X1, X2, X3, que son tipo bet, ¿sí? X1, X2, X3 son vectores de tamaño 5 y YZ es una matriz, son matrices de tipo mat, ¿sí? De tamaño 5 por 5, 5 filas y 5 columnas, ¿sí? Ahora bien, voy a declarar las funciones, los subprogramas. Los subprogramas tengo que definirlos yo tal cual, los voy a definir en el bloque declarativo. Dese en cuenta que no me he salido del bloque declarativo, yo le voy a decir hasta dónde, hasta acá. Esto les voy a señalar toda la parte del bloque declarativo. El bloque declarativo en este caso viene siendo todo esto lo que está sombreado, ¿sí? Eso es el bloque declarativo. Y dentro del bloque declarativo yo voy a definir las funciones y los procedimientos. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente en Pascal existe una palabra reservada que se llama function, ¿sí? Que es para declarar las funciones y esta función se llama media, ¿sí? Y ahora voy a definir los parámetros de esa función, ¿sí? Y1, esta función media tiene Y1, que es un elemento tipo bet, ¿sí? Y va a tener mn, que es un elemento tipo simple de entero, ¿sí? En las funciones, la regla de sintaxis, y hay que tener esto muy en cuenta, la regla de sintaxis para declarar una función es esta tal cual como está, ¿sí? Function, la palabra function, media, que es el identificador, entre paréntesis los parámetros formales, ¿sí? Parámetros formales, en este caso la función media tiene dos parámetros formales, tiene y1 y tiene mn. Dos puntos, seguido de dos puntos, y le voy a decir de qué tipo es el valor que va a arrojar la función. En las funciones yo tengo que especificar qué tipo de dato me va a arrojar el resultado. Y eso lo hago después de la lista de parámetros, dos puntos, tipo de dato. En este caso bien particular, el tipo de dato es de tipo real, ¿sí? Así como las funciones, así como el programa de Turbo Pascal tiene una cabecera, un bloque declarativo y un bloque de sentencias ejecutables, los subprogramas, funciones y procedimientos la misma estructura. Las funciones tienen un bloque declarativo y un bloque de sentencias ejecutables. En este caso, el bloque declarativo está marcado por la variable S que estoy declarando, que es de tipo real, y el bloque de sentencias ejecutables del subprograma, de igual manera como lo hemos venido haciendo,
lo comienzo con la palabra reservada begin y lo termino con la palabra reservada end. ¿Sí? Ahora bien, aunque no sabemos qué hace esta función media, yo lo que quiero dejar claro acá es cómo yo declaro y cómo yo desarrollo una función. Esta función no sabemos qué hace, pero por lo menos yo sé que se declara con la palabra reservada función, identificador, lista de parámetros formales, ¿sí? Y el tipo de datos que va a arrojar. El bloque declarativo, esta función utiliza una variable que se llama s, que es de tipo real, y ejecuta lo que va a ejecutar. ¿Sí? Repito, estos elementos que están acá son parámetros formales, los que intervienen dentro de la definición del subprograma. En el caso de los procedimientos, ¿verdad? Yo lo voy a declarar con la palabra reservada procedure, ¿sí? En este caso se llama calcula, y estos elementos que están acá son los parámetros formales. Similar al caso de las funciones, yo declaro el elemento, el parámetro y el de qué tipo va a ser, ¿sí? Este procedimiento tiene uno, tiene dos, tiene tres parámetros, ¿sí? ¿Cómo los reconozco? Pues bueno, cada uno está separado por un punto y coma. Y a diferencia de la parte de la función, yo no voy a declarar aquí de qué tipo es el resultado. ¿Por qué? Porque corro el riesgo, o yo por lo general, como es un más de un valor, tendría que especificar cada uno de los elementos que yo voy a arrojar. Y pienso que eso es la razón por la cual no se ejecuta. ¿Sí? Similar al caso de las funciones, tiene un bloque declarativo y aquí están los bloques de sentencias ejecutables. ¿Sí? Estos, señores, repito, los que están enmarcados en la definición de los subprogramas son parámetros formales. ¿Sí? Aquí termina el bloque declarativo de mi programa en Pascal y voy con el bloque de sentencias ejecutables del programa. ¿Sí? Veamos. Aquí estoy invocando la función media, ¿sí? Y aquí estoy invocando al procedimiento calcula. Des en cuenta que cuando yo hago las invocaciones de los subprogramas, el número de parámetros tiene que coincidir. Me explico. Si yo tengo acá que la función media tiene dos parámetros, yo también cuando la invoque tengo que ponerle dos parámetros. De igual manera, si yo veo que el procedimiento calcula tiene tres parámetros, yo también cuando la invoque tengo que llamarla con los tres parámetros. ¿Sí? Ahora bien, estos parámetros que intervienen acá, en el llamado son los parámetros actuales. Entonces tengo dos tipos de parámetros. O la clasificación de los parámetros la puedo especificar en dos aspectos. Parámetros formales son aquellos que intervienen en la definición del subprograma y parámetros actuales, que son aquellos que intervienen en el llamado o en la invocación de los subprogramas. ¿Estamos claros? Ok, esto con respecto al esquema principal de este rollo de lo que son los subprogramas. Aquí hay un esquema que es lo que me dice o esquematiza muy bien lo que es la parte de la programación modular. ¿Sí? Este esquema lo que me dice es que un programa, un gran problema desde el punto de vista informático, puede ser subdividido o puede ser dividido en subprogramas o en subtareas más elementales. Pero esta división puede continuar de forma sucesiva hasta llegar a la tarea más elemental que no pueda ser clasificada en más de una actividad. Entonces, de manera que cuando yo tenga todas estas actividades resueltas o estas subactividades resueltas, la unión de todas ellas me va a servir para llegar a la solución del problema principal. Esto está basado en ese lema que dice divide y vencerás. ¿Sí? La parte, yo tengo un gran problema o un problema de gran complejidad y ese problema de gran complejidad lo voy dividiendo en subproblemas o en subprogramas, ¿sí? Y en la medida que yo voy dividiendo subprogramas, las tareas son más fáciles y más elementales de resolver. La característica que yo debo tener en cuenta a la hora de ejecutar esta programación o este estilo de programación es que los módulos tienen que ser independientes en el sentido de que
la funcionalidad de uno no va a afectar la funcionalidad del otro, salvo que dependa de los valores de algún tipo de subprograma. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a este subesquema. Es importante que ustedes asimilen bien este planteamiento o este esquema, porque cuando una de las actividades o uno de los requerimientos que se les invoca a ustedes a la hora de resolverle algún planteamiento a través de los subprogramas es que realicen el esquema modular. Esto es lo que es llamado el esquema modular. ¿Sí? Voy a particionar un programa principal y voy a subtener algunos subprogrammas en componentes mucho más elementales. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver algunas reglas que dicen acá con respecto a la invocación de los subprogramas. Cuando se invoca un subprograma se establece un intercambio de valores, datos y resultados, ¿sí? Entre el programa invocante y el subprograma invocado. Este intercambio puede ocurrir de dos formas. La primera, mediante identificadores globales, que son los identificadores declarados en el bloque declarativo del programa, tal cual es el caso de las funciones. Para yo invocar una función, yo a un identificador le asigno el nombre de la función con su lista de parámetros actual en este caso. ¿Sí? Pero también se puede hacer mediante el uso de parámetros. ¿Sí? Identificadores que van a continuación del nombre de su programa, ¿sí? Y reciben el nombre de parámetros actuales, los que están en la invocación y están definidos en el bloque declarativo. Y parámetros actuales, que estos son los parámetros actuales, y los parámetros formales son los que están en el subprograma invocado, en la cabecera de este. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las reglas que se tienen que seguir con respecto a la parte de este intercambio de valores o la definición de los parámetros actuales y los formales. ¿Sí? Reglas para uso del parámetro. Esta ya se la había comentado. El número de parámetros formales debe coincidir con el número de parámetros actuales. Les repito, dense en cuenta que los parámetros actuales que están acá coinciden en número, ¿sí? Y ya va a haber otra definición. Primero coinciden en número con los que están en los parámetros formales, ¿sí? Si yo tengo aquí, voy a hacerlo al revés. Si yo tengo aquí dos parámetros formales, tengo que tener aquí dos parámetros actuales. En este caso, yo tengo aquí tres parámetros formales, aquí yo tengo tres parámetros actuales. Ok. Sigo por acá. Ok. Ahí está la primera regla. El número de parámetros formales debe coincidir con el número de parámetros actuales. Segunda regla, el tipo declarado en cada parámetro actual debe coincidir con el tipo de parámetro formal que le corresponde. Es decir, no basta con que coincidan en número, también tiene que coincidir en tipo. Me explico. Si aquí yo estoy creando una función media que recibe un vector y un entero, este señor tiene que estar, cuando estos elementos como parámetros formales, los parámetros actuales también tienen que ser un vector y un entero. Y dense en cuenta que x1 acá está declarado como un vector y n está declarado acá como un valor entero. Entonces, no solamente tienen que coincidir en número, tienen que coincidir en número y en tipo, los parámetros formales con los parámetros actuales. Voy con el segundo caso. Aquí yo estoy declarando, en el procedimiento calcula, él recibe o tiene un entero, un real y un entero. Es decir, este señor tiene que estar declarado como entero, este señor tiene que estar declarado como real, y en efecto lo es, y este señor también tiene que estar declarado como entero. ¿Sí? Entonces, tiene que coincidir en número y en tipo. ¿Sí? Ok, esa es la segunda regla acá. La tercera regla, la forma en que se define cada parámetro formal en la cabecera del subprograma debe hacerse en función a la tarea que lleva consigo con el parámetro actual correspondiente. Así estas formas o tipos son. Primero, parámetro valor. ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro valor? El parámetro actual sirve solo de entrada al subprograma, no recibe valor de retorno, es decir, no cambia su valor al regreso. Es decir, yo tengo un parámetro valor, son aquellos que sirven como entrada y no se modifican dentro de su proceso del programa que yo esté ejecutando. Pero también tengo el parámetro variable. ¿Sí? ¿Y cuál es ese parámetro variable? El parámetro actual
y entiéndase por el parámetro actual, el que está acá en la invocación, ¿sí? El parámetro actual viaja vacío o con algún valor al subprograma, ¿sí? Que por lo general es un procedimiento y es afectado por la modificación de su correspondiente parámetro formal. Este se utiliza para obtener resultados en el procedimiento. Es decir, dese en cuenta acá, en las funciones, la definición de los parámetros es relativamente sencillo, porque todos son parámetros valor, ¿sí? Si hay algún parámetro que se modifica, eso yo lo voy a especificar dentro de la función. En cambio, en el procedimiento esto es variable, porque yo puedo tener parámetros valor, ¿sí? Son aquellos que no se modifican dentro de su proceso, pero también puedo tener parámetros variables, son aquellos que se modifican y por lo general esos parámetros variables que se modifican son elementos que son parámetros de salida o son los valores que va a arrojar el subprograma. Por ejemplo, ¿cómo los voy a identificar yo? ¿Cuáles son los parámetros valor y parámetros variables en un procedimiento? Bueno, aquellos elementos que están precedidos por la palabra reservada var son parámetros variables, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso C sub 1 y C sub 2 son los valores que retorna el procedimiento después de haberse ejecutado. Entonces, y en este caso, o en consecuencia, este procedimiento calcula que a pesar que nosotros no sabemos qué hace, yo sí sé ahora de antemano que este procedimiento arroja dos valores. Arroja un valor real, C sub 1, y arroja un valor entero, C sub 2. ¿Cómo los reconozco? Bueno, porque están precedidos por la palabra reservada var. Esto solo sucede en los procedimientos, ¿sí? Ahora bien, esas son las reglas. ¿Cuáles son las reglas? El número de parámetros formales debe coincidir en número y en tipo con los parámetros actuales, ¿sí? La otra regla, que los parámetros pueden ser parámetros valor que no se modifican o parámetros variables que se modifican, ¿sí? Ok, vamos a ver un ejemplo acá, y aquí sí lo especifica de una forma más simpática, ¿sí? Aquí hay un procedimiento que se llama cálculos, ¿sí? Recibe 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. De esos 5 parámetros, 1, 2, 3 son parámetros valor y 1 y 2 parámetros son parámetros variables, ¿sí? Fíjense, este señor, cálculos, ¿sí? Recibe 5 parámetros, 3 de entrada y 2 de salida, o 3 de valor y 2 de variable, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver cómo se ejecuta esto. Aquí hay un pequeño desglose de lo que es la parte de los subprogramas. Esto es un subprograma que se llama cálculos. Aquí lo estoy invocando con todos los elementos que están acá, ¿sí? Y aquí estoy invocando esto. Estos señores que están acá, repito, estos señores que están acá son parámetros actuales, ¿sí? Y los parámetros que están acá, son los parámetros, repito si lo dije mal, creo que lo dije mal. Estos señores que están aquí son parámetros actuales. Y estos señores que están acá son los parámetros formales. Entonces, este señor tiene 5 parámetros actuales, que son los que están acá, y 5 parámetros formales, los que están acá. Tienen que coincidir en número y en tipo, ¿sí? Fíjense, F1, F2 y F1 es entero, F2 y 3 son reales. Vamos a ver dónde están, aquí no los declara, pues tienen que estar declarados, ¿sí? F4 tiene que ser tipo Beck, ¿sí? Tal cual como está acá. Y F5 tiene que ser un valor tipo real, sería a sus 5, ¿sí? Entonces, tengo que saber diferenciar esos parámetros entre los formales y los actuales, en número y en tipo. Aquí está la compatibilidad, que si a su 1 está declarado como entero, F1 tiene que ser de tipo entero, tiene que coincidir en la tipología. ¿Y cuáles son los que son tipo valor? A sub 1, a sub 2, a sub 3 son tipo valor, y a sub 4 y a sub 5 son tipos variables, ¿sí? Viajan con un valor y pueden regresar modificados, ¿sí?
Ok. Preguntas hasta los momentos, jóvenes. Ok. Aquí hay, aquí hay una especie de esquematización, ¿sí? De lo que es un programa que resuelto a través de lo que son subprogramas. Entonces, dice así, realizar un programa que lea un vector A y utilizando subprogramas determine el promedio de sus elementos, la varianza, el elemento mayor y su posición y el vector ordenado de forma creciente. ¿Sí? Y por último la mediana. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que van a pedir acá? Realice el esquema modular, realice los subprogramas y realice el algoritmo. ¿Sí? Veamos cómo lo vamos a hacer. Ya está aquí resuelto. Yo simplemente lo voy a explicar. El programa se llama estadística. ¿Sí? Estadística como programa principal o problema principal. Y este programa estadística se va a subdividir de acuerdo a las tareas que se especifican. Fíjese, tengo 5 planteamientos, yo me imagino, y es así realmente, que cada planteamiento está marcado como un subprograma. ¿Sí? Hay un subprograma promedio, hay un subprograma de varianza, hay un subprograma mayor y suposición, hay un subprograma de orden y hay un subprograma que se llama MEDI, que es el de la mediana. Cada uno de esos subprogramas tiene su lista de parámetros, que en algunos casos serán parámetros valor, parámetros de entrada o simplemente serán tipo valor en el caso de que sea una función. Fíjense que esta función, todos son funciones, por lo menos fíjense este. Que arroje el promedio es una función, que arroje la varianza es una función. El mayor elemento y su posición, esto es un procedimiento. ¿Sí? El vector ordenado de forma creciente es un procedimiento, porque me está dando un dato estructurado, y en el caso anterior me está dando más de un valor. Y que arroje la mediana es una función. Entonces tengo 3 funciones y 2 procedimientos. Las funciones son promedio, varianza y función y la mediana. ¿Sí? Y los procedimientos serán el mayor y su posición y el vector ordenado. ¿Sí? Veamos cómo hacemos cada uno de esos. O veamos cuáles son cada uno de esos elementos veamos cuál es su algoritmo en cada uno de esos subprogramas. Y dése en cuenta que exceptuando el vector ordenado, que eso no le hemos dado, ¿sí? Exceptuando todos son algoritmos que están dados, ¿sí? Calcular el promedio, que la varianza no la hemos calculado, calcular el mayor y su posición, ¿sí? Y calcular la mediana, pero esos son cosas, elementos que están dados, o sea, no están dados, son fáciles de realizar. Veamos cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Voy con la primera, el primer programa, ¿sí? Esto lo que está acá es el programa principal. Estadística, leer n, leer el vector, ¿verdad? Aquí estoy invocando a la función mediana, media, la función varianza, mayor y suposición, orden y la mediana. ¿Sí? Y aquí lo que hace es escribir los resultados. Esto sería el esquema general ya definido cada uno de los subprogramas. ¿Sí? Veamos cada uno de esos subprogramas que están definidos. Voy con este que está acá. Función promedio. ¿Sí? ¿Qué va a recibir la función promedio? Va a recibir al vector A, ¿sí? Al vector A como parámetro formal, ¿sí? Y a un valor entero n, ¿sí? Estos señores que están acá, PA y PN, tienen que estar declarados previamente, ¿sí? PA es un vector y PN es el tamaño del vector. Cuando yo voy a definir los parámetros, en este caso formales, ¿sí? Yo les voy a decir, solamente le voy a anteponer la primera letra del nombre de su programa para diferenciarlo de los parámetros formales. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hace esta función? Esto es un algoritmo. Esto es un algoritmo que me determina el promedio. Entonces, ¿qué es? Entonces, inicio promedio. ¿Qué va a hacer este señor? Va a agarrar todos los elementos del vector y los va a sumar y después los va a dividir entre n. ¿Sí? Ah, bueno. A ese
que es el elemento que va a contener el sumador, el contador, lo inicializo en 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde igual 1 hasta n, a ese le voy a asignar s más lo que está el vector en la coordenada y. Y luego, promedio, le voy a asignar lo que yo acumulé dividido entre el número de datos. Esto es fácil relativamente. ¿Sí? Aquí está la función promedio. La función varianza. ¿Cómo calculo yo la varianza? La varianza, asumiendo que la voy a calcular como la sumatoria de cada elemento menos el promedio, ¿sí? Dividido entre n o n menos 1. En este caso lo dividen entre n. Entonces, esta función varía a quién recibe. Un vector, tamaño del vector, un vector, tamaño del vector y el promedio del vector. ¿Sí? Fíjense que todos están precedidos por la letra b, que es el nombre de la función. Esto lo vamos a colocar nosotros en la parte de los parámetros formales. Ahora vamos, ¿qué hacemos? Primero, a ese lo inicializo en 0, desde igual 1 hasta bn, que es el tamaño del vector. A ese le asigno s menos sqr de el valor del vector menos su promedio. SQR, recuerden que es el valor al cuadrado, la diferencia al cuadrado. ¿Sí? Que estoy calculando aquí a x sub i menos x barra elevado al cuadrado. ¿Sí? Luego que hago esa acumulación, la varianza va a ser lo que yo acumulé entre el tamaño del vector o el número de elementos que yo tenga. En este caso, BM es el promedio, ¿sí? Que ya lo he calculado previamente. ¿Sí? Y aquí simplemente lo que hago es decir al nombre de la función, le voy a asignar lo que acumulé dividido entre el número de elementos. Voy con lo otro. Procedimiento mayor y suposición. Mapos, ¿sí? ¿Qué recibe este subprograma? Procedimiento. Recibe el vector, recibe el tamaño del vector, ¿sí? Recibe el mayor, el elemento mayor, y recibe la posición. En este caso, dense en cuenta que como es un procedimiento, este señor MM y MP son valores de entrada, salida o parámetros variables. Pueden llegar vacíos o con algún valor, pero ellos van a salir modificados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? El primer elemento, el mayor, se lo asigno a MA en la posición 1, ¿sí? Y MP en la posición 1. Y aquí va, repita desde igual 2. Esto es 2, tendría que ser 2. Hasta el tamaño del vector es una comparación. Si MM es menor que MA en la posición I, entonces MM le asigno A en la posición I y a MP le asigno I. ¿Sí? ¿Qué va a arrojar este procedimiento mayor y su posición? Va a arrojar el elemento mayor, MM, y la posición del elemento mayor, MP. Y el procedimiento orden, que es el ordenar de acuerdo al método de la burbuja un vector de forma creciente o decreciente, según cómo se escoja, ¿sí? Es lo que hace. Dentro de un lazo de repetición doble, desde igual 1 hasta ON-1, ¿sí? Voy a recapitular acá. Este procedimiento orden recibe el vector y recibe el tamaño del vector, ¿sí? Entonces, desde igual 1 hasta el tamaño menos 1 y desde JI más 1 hasta el tamaño del vector, ¿qué es lo que hace? Si el elemento de la posición I es menor que el elemento de la posición J, simplemente lo cambia. T, que es un auxiliar, le asigno OA en I, OA en la posición I, le asigno OA en la posición J, y OA en la posición J lo que hago es asignarle la parte T. Simplemente lo que están haciendo aquí es un intercambio. Es un intercambio. Si son menores, este señor lo pasa a un auxiliar, este señor pasa a un auxiliar, luego al señor que desocupé le asigno el que está en J, y luego el que está en J le asigno lo que está en el auxiliar. Cuando estemos en vivo podemos hacer una corrida en frío de este proceso de ordenamiento. Repito, este proceso de ordenamiento está basado en el método de la burbuja mejorado, que me permite ordenar un conjunto de elementos en función a que sea creciente o decreciente según lo que yo esté haciendo. Aquí lo estoy ordenando de mayor a menor, ¿sí? De manera que el elemento mayor quede en la primera posición y el elemento menor quede en la última posición. Y aquí está la función media, que es la función mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor central que divide un conjunto de datos en dos partes iguales, ¿sí?
Para calcular la mediana, en este caso, primero que tengo que tener claro si es el elemento, si el número de elementos es par. Si es par, lo determino a través de este elemento. Esta función mediana recibe a un vector y recibe al tamaño del vector. ¿Qué es lo que hago? A fr le asigno mn mod 2. Esto lo hago yo para determinar si es par. Aquí, si es impar, la mediana la calculo a través de esta fórmula. ¿Sí? Y si es par, la mediana la estoy calculando a través de otra fórmula. Y al fin y al cabo, el valor que yo voy a arrojar es lo que se llama como medio. ¿Sí? Ok. Bien. Y aquí están cada uno de los subprogramas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, simplemente lo que hago es codificarlo todo en un solo archivo de Turbo Pascal. ¿Qué es lo que hago acá? Fíjense, aquí tengo la cabecera, ¿sí? La cabecera, la palabra se llama program, aquí falta la cláusula use, rt, los tipos de datos personalizados, ¿sí? Y aquí está la cabecera y el tipo. La cabecera solamente esto. Aquí empieza el bloque declarativo, ¿sí? ¿Cómo empieza el bloque declarativo? Los datos tipo personalizados, ¿sí? Y las variables, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver qué pasa acá. Tengo un tipo de datos tipo vec, que es un vector de tipo de elementos de real. Esto va entre corchetes, ¿sí? Ahora bien, tengo las variables simples, ¿sí? Tengo las variables simples, que se llaman in, y posi, que son de tipo entero, y tengo las variables mediana, ba, me, my, que son de tipo real, y tengo un vector, ¿sí? Tipo vec, a, que es de tipo vector. Y aquí está la declaración de cada uno de los subprogramas, ¿verdad? Fíjense que tengo la función promedio que recibe a un tipo vector y a un valor de tipo entero, y fíjense cómo yo hago la declaración de los parámetros formales, tal cual como si lo estuviese declarando en el bloque de declarativo, ¿sí? Ahora fíjense, esto que está acá no es más que la traducción de lo que yo tengo acá, y para nosotros no debería ser problema alguno porque ya manejamos todo este tipo de sentencias, ¿sí? Fíjense, declaro la función promedio, recibe dos parámetros formales, ¿sí? Que es PA y PN, donde PA es un vector y PN es de tipo entero, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Calcular el promedio y arrojarlo, ¿sí? Es una regla de sintaxis en Turbo Pascal que la función, el valor donde yo voy a capturar el promedio, tengo que hacerlo de esta manera. Es una regla de sintaxis que tiene que cumplirse en Turbo Pascal. Si yo no lo hago, difícilmente podré capturar el valor de resultante de la función. Promedio y promedio tienen que ser el mismo identificador, ¿sí? La función varianza varía, ¿sí? Recibe recibe un vector, recibe un entero y recibe a un elemento real. Y va a arrojar, ¿sí? Va a arrojar un elemento de tipo real, ¿sí? Veamos. Esta función que hace, traducción, desde igual 1 hasta bn, que es el tamaño del vector, calculo la diferencia cuadrática, ¿sí? La función mediana, aquí está, si es par, lo calculo de esta manera, si es impar, lo calculo de esta manera, ¿sí? Y fíjense, medi coincide con este señor, medi, varía, coincide con este nombre en las funciones. Y aquí están los procedimientos. Procedimiento mapos, ¿sí? Recibe un vector, MA, recibe un entero, el tamaño del vector, MM y MP. Y des en cuenta que MM y MP son valores, parámetros variables. ¿Por qué? Porque tienen precedido la palabra reservada var. Es decir, que yo los puedo capturar. Luego, este procedimiento me arroja dos elementos. Un elemento real y un elemento de tipo entero, ¿sí? Y esto ya lo hemos conocido nosotros, el algoritmo para capturar el mayor y el menor, ¿sí? Y por último, el procedimiento orden, que es el método de la burbuja mejorada. Este señor recibe
Y fíjense este caso tan interesante. Recibe un vector OA, ¿sí? Que es un valor de entrada-salida, ¿sí? También recibe ON de tipo entero, ¿sí? Y este señor me arroja OA. Recibe el vector OA, ¿sí? Que en este caso va lleno, pero va a salir ese mismo vector OA ordenado, ¿sí? Veamos. Y el cuerpo principal del programa, fíjense lo que se reduce. Fíjense lo que se reduce acá. Esto es el cuerpo del programa, ¿sí? Lea n como tamaño de vector, ¿sí? Lea n, la dimensión del vector. Leo el vector, o sea, lo lleno, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Calculando el promedio, ¿sí? El promedio va a estar almacenado en ME. Aquí calculo la varianza, invoco. Aquí calculo el procedimiento MAPOS, ¿sí? Ahora fíjense bien este caso. En el procedimiento MAPOS, ¿verdad? Como yo sé que este señor MAI y POSI son valores de entrada, ¿sí? Yo los puedo manipular ya a mi antojo, porque ya lo he definido allá. Yo puedo decir, cuando yo lo voy a escribir, y des en cuenta, el mayor está en MAI, y es este mismo señor que está acá, y está en la posición POSI, que es este elemento que está acá, ya los puedo manipular a mi antojo, porque yo sé que son elementos que son parámetros variables, ¿sí? De igual manera con la media. Y para escribir el vector ordenado, simplemente lo que voy a ordenar es el vector a su i, porque yo ya sé que cuando yo invoco al procedimiento orden, este señor va como elemento de entrada-salida, ¿sí? Entonces, aquí está toda la parte de la parte de los subprogramas. Voy a cortar la transmisión acá, dejo el tutorial hasta acá para atender las consultas que ustedes puedan tener al respecto, jóvenes.